La ciencia toma la calle. Bienvenidos a un nuevo programa de La ciencia toma la calle. Muy buenos días, estamos con Fernando Galán Estela, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, docente del Departamento de Química Analítica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo decimos? Buenos días. Buenos días, Ernesto. Bueno, usted ha conocido de primera mano, realmente de primera mano, el laboratorio de biología en su época en la Universidad de Salamanca. Vamos a hablar un poquito más de historia de la genética, avanzando un poco más. ¿Podría decirnos cómo se empezó a investigar en genética en España y cuál era la biotecnología de la época? Realmente la genética en España empezó con el profesor Zulueta, porque ahí hay una parte en los historiadores de la ciencia que hay una pequeña confusión que dándole protagonismo a otro gran científico que fue Nonínez. Y Nonínez no fue un introductor de la genética en España, fue un histórico, no genético. Fue don Antonio de Zulueta, principalmente. Ese fue el introductor de la genética en España, con sus lecciones que implantó cuando casi se tomaban a chirigota a los genéticos en la ciencia, a los garbancitos y cuestiones esas que no estaban muy de moda todavía la genética. Y otra persona fue uno de los colaboradores más íntimos de Antonio de Zulueta, Fernando Galán. Esas dos personas se puede decir que son los pilares de la entrada o de inauguración de la genética en España. Sí, porque realmente Nonínez fue pensionado por la Junta para ampliación, pero luego se declinó más por la histología. Así es, se dedicó. Fernando Galán también fue invitado a irse con Morgan, pero denegó, la rechazó porque se había declarado la guerra y creyó, como él antes de irse, creyó que su obligación era quedarse en España y denegó esa beca. En vez de irse, se quedó en España. Bueno, pues avanzando un poquito más en la historia del laboratorio de biología, ¿puede contarnos brevemente la historia del laboratorio de biología desde su inicio dentro de la Junta para la Ampliación de Estudios hasta hoy día, que usted lo continúa en el Departamento de Química Analítica? Haciéndolo muy claro, por tanto poco riguroso. Entonces se puede decir que el laboratorio de biología empezó en la Junta de Ampliación de Estudios, claro, allí con don Antonio de Zulueta. Lo llamó laboratorio de biología, donde daba las lecciones, donde empezaron las investigaciones en Phytodecta variabilis y en Ecbarium megatherium, los dos organismos que utilizaron. Y ese laboratorio de biología pues realmente fue destruido humanamente, físicamente, de todos, cuando el general Franco dio el golpe de Estado y se produjo la guerra civil. Persiguió a todas las personas que tenían vinculación con aquel laboratorio, en este caso era Antonio de Zulueta y Fernando Galán, una persecución sistemática, y dejó arrasado el laboratorio de biología, no quedó nada. Y al profesor Galán, cuando ganó la cátedra de Salamanca, recogió precisamente un cartel que estaba por allí derruido en los habitáculos donde había estado el laboratorio de biología. Había un cartel que ponía laboratorio de biología, se lo llevó y lo puso en la Universidad de Salamanca, en su departamento, antes se llamaba cátedra, y allí regía laboratorio de biología. En ningún otro departamento ponían departamento, ponían laboratorio de biología. Y ahí creó un equipo de investigación dedicado, pues casi se puede decir, lo que había empezado en la Junta, que es las investigaciones genéticas en Ecbarium. Phytodecta ya había quedado resuelto. Así se puede decir. Fue en Salamanca donde se creó lo siguiente. Acabado, jubilado el profesor Galán, yo que había pertenecido a su equipo, pues me fui de la Universidad de Salamanca y me vine a la Universidad Autónoma, en unas oposiciones, pero en este caso de química, donde estaré de nuevo, pues el último vestigio de lo que está quedando en la labor de biología, y a contrapelo, y con la ayuda de un
compañero que ha muerto, Lucas Hernández, me ayudó a crear de nuevo el laboratorio que habíamos tenido en Salamanca, pero ahora en el departamento de química, que es chocante, un laboratorio dedicado a la bioquímica, casi a la genética, con un jardín. Es una cosa que no se sale de lo normal, cosa que es bastante mala en la ciencia, salirse de la normalidad. Y esto es lo que queda del laboratorio, que está a punto de extinguirse también. Bueno, volviendo al papel de Zulueta y de profesor Galán, ¿cuál fue el papel de ambos dos en la introducción de la genética en España? Pues se puede decir, hay dos cosas, pilares científicos, que es lo más importante de un científico. Delantero de Zulueta descubrió lo que ningún genético, ni Morgan, creían, que era que el cromosoma ahí estaba vacío de genes, no tenía en cuenta. Él comprobó, no demostró, comprobó que tenía genes. Fue un descubrimiento que para uno que no es genético, mejor no tiene mucha importancia. Y su colaborador hizo algo que se adelantó a su tiempo, con lo cual, lo peor que se puede hacer, que es, propuso la primera hipótesis, se puede decir, de lo que se llama genética molecular, que es cómo los genes determinan lo que ahora está de moda, las células madres, las células totipotenciales, como se decía. Pues las células están determinadas por una concentración. Eso se llama un gradiente morfogenético. Pues lo propuso en una revista alemana la primera hipótesis de un gradiente morfogenético determinado por 3 genes. La primera vez en la historia. Pero el profesor Galán tenía un problema. Se salía de lo normal y se había adelantado a su tiempo, con lo cual ha quedado relegado, olvidado completamente. Hay una persona que le ayudó, solamente una, que es don Federico Mayor Zaragoza. Es el que verdaderamente le ayudó cuando fue ministro de Educación. Bueno, realmente es un poco igual que el caso de Mendel, que nos encontramos que es una persona que queda... Se salió de... Sí, se adelantó tanto a su tiempo que no fue comprendido hasta muchos años después, en el que sentó unas bases de la investigación en genética importantísimas. Durante que cuando veníamos en el equipo de investigación del profesor Galán, se rumoreaba, se decía, que estaba tan influido, tan enajenado el profesor Galán por Mendel, que estaba imitándolo, porque hizo una cantidad de trabajos y no publicó, se puede decir casi ninguno. No nos dejaba publicar. Era chocante. Era una persona y además encima tenía una particularidad. No comulgó con la sociedad científica que se arrodilló a la época franquista. Con lo cual... Pues realmente, lo que dice, se adelantó el tiempo, pero hace poco, 20 años, a Christine Bolale, el premio Nobel, por lo mismo. Christine Bolale consiguió el premio Nobel por lo mismo, de Max Planck, pero Christine Bolale lo comprobó en la drosófila, lo mismo que había propuesto el profesor Galán en el 57. Cabe destacar que en el año 37, ya en plena guerra, ambos dos profesores recibieron la visita del profesor Galán, reconocido internacionalmente, y este se quedó tan impresionado de ver cómo trabajaban durante la guerra que les dedicó una reseña en Nature, un pequeño artículo, y por el trabajo que realizaban. ¿Terminaron ellos de trabajar, se siguieron trabajando toda la guerra y después? Sí, ¿Qué pasó después? Es una cosa más confusa porque claro, yo eso lo recibo, la información que tenía. Sé que eran unos republicanos los dos, pero eran personas no dogmáticas, con lo cual la misma república los tenía un poquito relegados, era una cosa, pero estuvieron trabajando durante la época de los bombardeos de Madrid, allí, recuerdo que no lo has comentado, recuerdo que se dedicaban a trabajar y a investigar, y me parece mentira. Y decía eso porque la misma república no les hizo mucho caso, porque los tenía como cierto cuidado a esas dos personas. El profesor Galán lo metieron en un campo de concentración a la república, porque creía que no era de fiar, y de él se escapó.
un episodio muy truculento y muy sencillo, pero se escapó con otro. Era una persona de algo que esos dos republicanos estuvieron trabajando en la época de los bombardeos, en la ciencia. Parece mentira que lo hicieran comparado con lo que hay ahora. Bueno, por lo menos queda claro que la Junta para Ampliación estuvo viva hasta el año 39. Estuvo ahí por sus aplicaciones. Y yo te estoy diciendo una parte pequeñita de la Junta, una pincelada, pues había un montón de personas con un empeño, un entusiasmo en la Junta, algo, vamos, respetar. Muy bien, muy bien. Pues si te parece, ¿puede enseñarnos cómo están haciendo los análisis químico-bioquímicos en el laboratorio? Lo intentamos acabar de comprobar eso, que es el gradiente morfogenético. ¿Nos lo enseño? Vamos. Pues cuéntenos un poco en qué consiste Todo este artilugio lo montamos entre mis colaboradores y yo, es para hacer el análisis de ese gradiente morfogenético in vivo. El aparato para poder cuantificar esa fitohormona en las células es este, que va en este microscopio, que es el que utilizamos para poder identificar ese gradiente. Y ese otro, que está ahí, todo ese aparataje que hay, son los equipos, para decirlo así, que van a medir para ver la concentración. O sea, que aquí pondremos el tejido vegetal, que es este aparato, y aquí trataremos con esos aparatos de medir. Realmente el equipo de electroforesis capilar sería nada más que esta parte. Exactamente. Ese es el que hicimos ahora casi ya no queda en la universidad colaboradores ni nada, pero este es el que diseñamos nosotros y que en otros sitios me han corrido por patentar, lo hemos seguido porque funciona. ¿Qué ventajas aporta la electroforesis capilar a la hora de intentar buscar la concentración de una hormona? Está en que es capaz de separar en muy poco trozo de un tubito muchos compuestos químicos, y además esos compuestos químicos no necesitan transformación ninguna. Se cogen del citoplasma, se puede decir, no es una cosa que hayamos nosotros ideal, ya se hace, se pasa por la columna y allí uno es capaz de separar los compuestos químicos y pues, identificarlos según van saliendo. Sería la capacidad de resolución. Ver con separación. Ver concentraciones pequeñísimas. Es pequeñísimo, ¿no? 10 elevado a menos, bueno, hay que decir, no se puede decir así, 10 elevado a menos 6, de los 7 molar. Una unidad de los químicos. Además es muy versátil, ¿no? Porque como comentaba usted, puede después incorporarse a diferentes tipos de detección. Exactamente. Ahí por rayos láser, que es lo que estamos ahora tratando de ver si es mejor, o por electroquímica, que es eso, tipos de aparataje que necesita unos microelectrodos que se hacen en esos. Bueno, y con el cromatógrafo de masas, ¿qué tipo de análisis puede hacerse para detectar hormonas? Casi lo mismo que en el equipo anterior. Aquí es donde se separa el cromatógrafo y ese es el que nos mide la cantidad. Pero claro, hay que preparar la extracción, hay que extraer de las células lo que queremos medir y pasárselo a este aparato para que separe, y ese es el que lo mide. Aquí es donde aparecerá el cromatograma y todo lo demás. En ciencia se miden picos, es una cosa normal. Realmente lo mismo, ¿no? Sí. La parte de separación de las concentraciones para elegir la cantidad, la hormona, y aquí para detectarla. En este caso, hay menos versatilidad porque no se le puede acoplar nada más otro tipo de factores. Paquete, lo bueno que tiene es que es capaz de decir qué es lo que mide, qué clase, qué compuesto químico, y además lo mide. Es decir, exactamente seleccionar la hormona y decir, esta es la hormona. Es un polidía completo. Realmente, como vemos, la química y la bioquímica no están tan separadas. Hace tiempo que se han unido desde ya tiempo de siglo VIII. Intrincados la química y la biología, bioquímica, de manera que a veces es difícil. Básicamente asociamos este tipo de aparatajes, análisis químicos, cantidades, pero si vamos un paso más allá vemos que la ciencia es muy versátil y nos permite echarle un poco de imaginación
muchos se estropean mucho. La ciencia. Vemos que presentaron la hipótesis simplogénica que nos planteaba en algún congreso, ¿no? Que comunicado en su trabajo. Varios congresos que hemos estado, hemos ido proponiéndolo. La hipótesis filogenética es la que tratamos ahora de comprobar. Aunque la hemos comprobado estadísticamente, macromolecularmente, ahora queremos comprobarla micro, como es lo de moda ahora. Y esos son los aparatos, hacen los electrodos del aparato este.